Saludos comandantes, les hablaba el Saer, bienvenidos a un nuevo episodio de Elite 101. En el episodio anterior vimos cómo prepararnos para comenzar nuestro camino en la exploración, desde el equipamiento de nuestra nave hasta cómo trazar nuestras primeras rutas. Ahora es el momento de llevarlo al siguiente nivel. En este episodio vamos a ver cómo escanear sistemas de forma eficiente, cómo mapear planetas, cómo realizar fuel scooping de forma segura y, lo más importante, cómo convertir todo esto en una fuente sólida de ingresos. Así que prepárense porque aquí es donde la exploración realmente comienza. Vamos a alejarnos y a prepararnos para realizar nuestro primer salto. Voy a cambiar aquí los pips de la nave, ya que como no tenemos armas, pues ya no necesitamos tener energía en armas, así que dejamos todo en motores y un par en sistemas. 4, 3, 2, 1, engage. Bien, en cada salto que realizamos, ahorita con la configuración que tenemos, la computadora del asistente de la nave nos va a frenar automáticamente. Eso eventualmente lo vamos a quitar. Para ello venimos aquí a las asistencias de vuelo y es esta de aquí. ¿Por qué la quito? Porque no necesito frenarme. Si estoy al pendiente de los saltos que estoy haciendo, yo puedo continuar acelerando para aproximarme a la estrella un poco, y ahí me voy a detener nuevamente. Ahí ya comenzó a activarse el colector de combustible. Ahí ya estamos llenando nuevamente nuestro tanque. Ahí nos indica nuestra temperatura y la velocidad a la que cargamos combustible. Nos podemos acercar todavía un poco más para cargar combustible más rápido, pero eso también va a hacer que nuestra nave se caliente más. Hay que procurar no dejar que la nave rebase el 80% de calentamiento para evitar un sobrecalentamiento antes de que podamos alejarnos de la estrella. Así que bueno, ahí con un poco de práctica ustedes van a poder ir calculando el tiempo que les toma cargar combustible mientras rodean la estrella y se perfilan para realizar el siguiente salto. Algo importante que hay que hacer ya de forma casi automática: disparar el Scanner Discovery en cada uno de nuestros saltos, porque ese plano orbital que escaneamos son datos de exploración que también vamos a poder vender al terminar nuestro recorrido. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Segundo salto, si se fijan, ahora el acelerador ya se queda como lo tenía. Ahí ya voy acercándome para escanear y al mismo tiempo voy disparando mi Discovery Scanner. Ahí ya estoy recolectando el máximo de combustible que se puede, 65. Ahí llego al 80% de temperatura y comienzo a alejarme. De esta manera máximo llegué al 93, pero no me sobrecalenté. Una vez que empieza el sobrecalentamiento es cuando se llega al 100% de temperatura en la nave. A partir de ese punto empiezan a dañarse nuestros módulos internos y es necesario hacer reparaciones eventualmente. 3, 2, 1, engage. Nuevamente, Scanner Discovery y cargamos combustible. Aquí cuidando rodear la estrella sin invadir su zona de exclusión. Frameshift drive charging. También ahí recuerden que cuando estamos demasiado cerca de la estrella, esta se pone en un color rojo en nuestro radar. Eso nos indica que ahí estamos corriendo riesgo de sobrecalentamiento. Nos estamos calentando mientras más tiempo permanezcamos en esa distancia.
Una vez que se pone en color amarillo nuevamente, ya estamos, digamos, fuera de la zona de calentamiento y podemos comenzar a cargar nuestro motor de distorsión. Y vamos a hacer lo mismo. Nos acercamos un poco, cuidando ahí no rebasar la línea de la zona de exclusión. Ya disparé mi escáner Discovery. Ahí sigue la estrella en color rojo. Ahí ya está en color amarillo y ya que empezó a bajar la temperatura, ya es seguro comenzar a cargar nuestro motor de distorsión para el siguiente salto. Estoy tratando de irme lo más rápido posible para no hacer tan tedioso esto de los 7 saltos para llegar al destino. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Fuel scooping. Warning, temperature critical. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Bien, ya hemos llegado al primer sistema que nos interesa escanear. Me voy a detener un momento para explicarles. Voy a disparar mi escáner de Discovery. Y ahí nos ha indicado que en este plano orbital hay 10 cuerpos. Y esos son los que vamos a escanear para ubicar el que nos indica la página de Spanch. Que aunque ya sabemos que es el A4 en este sistema, nos conviene recolectar los datos de exploración de todos ellos. Para ello vamos a usar una herramienta que se llama el escáner de espectro completo del sistema. Ya que vimos cuántos cuerpos tiene este sistema, podemos comenzar a acelerar. Voy a cargar un poco de combustible. No, por ejemplo, esta estrella, por mucho que me acerque, no nos está permitiendo recolectar combustible. Es del tipo que simplemente no lo permite. Ahora ahí me voy a alejar un poco de la estrella y del plano orbital. Yo creo que con eso es suficiente y nuevamente voy a reducir mi velocidad al mínimo para que el escáner de espectro completo o FSS nos permita activarlo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí nosotros desde donde está nuestra nave hacia afuera tenemos ya una vista como de todo lo que tenemos alrededor. Es como si estuviéramos ubicados al interior de una esfera en el centro y nosotros aquí con el mouse podemos hacer como un chequeo de toda la parte interna de esa esfera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a buscar esos pequeños puntos azules que parpadean o que se resaltan. El escáner nos los va a ir mostrando. Y nosotros tenemos que apuntar a uno de ellos y escanear el cuerpo que haya aquí. Quiere decir que el escáner está detectando aquí una señal, pero todavía no sabemos qué tipo de señal es. Para ello necesitamos mover la frecuencia de nuestro radar. Tenemos aquí en las teclas A y D para mover esta barra de aquí que nos va a permitir cambiar las frecuencias. Y si se fijan aquí en la parte del centro vemos esas como señales cómo se van alterando. Por ejemplo, ahí podemos ver que en esta sección nos está indicando que queda en esa dirección, ¿vale? Ahí se van moviendo hacia la dirección a la que queda nuestro objetivo.
Ya una vez que estamos sobre el objetivo, tenemos que encontrar de una manera más fina cuál es la frecuencia indicada. No es ninguna de esta ni esta, es esta de aquí. Ya una vez que se pone en ese círculo blanco, ya no línea punteada, sino completa, ahí vamos a poder dar clic y aproximarnos para escanear ya con detalle este planeta. Ahí ya obtuvimos toda la información de este planeta, podemos regresarnos y vemos que en este plano orbital es el A6. Me voy a salir un momento del escáner para mostrarles el mapa del sistema justamente. Esta es la estrella principal del sistema, de aquí nosotros es como llegamos con nuestro motor de distorsión, pero vemos que hay otros 2 soles más en este sistema y tenemos varios planetas orbitando la estrella principal. Aquí los planetas y las estrellas los podemos ir identificando con una serie de números y letras. En este caso, las estrellas son la primera letra, entonces lo podemos identificar con el nombre del sistema más la letra A. La siguiente sería el nombre del sistema más la letra B y este es el C. Y según la estrella que estén orbitando, los planetas llevan el nombre de la estrella y un número. Entonces así sabemos que el primer planeta es el A1. Que ahorita no está explorado por nosotros, así que no podemos ver el nombre, pero sabemos que este va a ser el A1, este el A2, A3, A4, es por el que venimos, A5 y A6 es el que acabamos de escanear con nuestro sistema. Aquí está, A6. Así que eso es para lo que nos sirve el FSS, para poder mapear con detalle, identificar cada uno de los cuerpos de este sistema. Si este fuera un sistema en el que nadie ha descubierto y nosotros somos los primeros, nosotros podríamos abrir el mapa del sistema y esta parte estaría en blanco, digamos. Solo podríamos ver las estrellas, ya que estas se descubren con nuestro Discovery Scanner, pero no podríamos ver qué planetas están orbitando a cada una de ellas. Solo sabríamos el número de cuerpos que hay. Para eso nos sirve el FSS. Así que vamos a regresar, lo volvemos a abrir y ahora vamos a ir buscando nuevamente las señales de todos los demás cuerpos en este planeta. Arriba a la derecha ustedes pueden ver el número de señales detectadas. En este sistema en particular son 32, pero eso no quiere decir que vamos a escanear 32 planetas. A la derecha tenemos el número de cuerpos. Y ahí podemos ver que ya tenemos identificados 4 de 10 en este sistema. 3 son las estrellas que escaneamos con el escáner Discovery al llegar. Y 1 es el que acabamos de descubrir utilizando el FSS. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les decía que teníamos que alejarnos un poco de la estrella inicial? Aquí está. Porque si nos quedamos cerca de ella, vamos a ver una estrella enorme aquí adentro del escáner. Y a menudo pasa que detrás de la estrella es donde aparece alguno de estos, alguna de estas señales que queremos escanear. Y la estrella nos va a impedir hacerlo y vamos a tener que salir del escáner, a alejarnos de la estrella y volverlo a hacer. Por eso desde un inicio es mejor no estar tan cerca de la estrella inicial. Bien, aquí ya tenemos otra señal, entramos y aquí si se fijan, esta tiene un círculo adentro de otro. Eso quiere decir que hay 2 señales que se están traslapando. Entonces tenemos que dar 2 pasos, hacemos una especie de zoom con el escáner y aquí se divide en 2. Aquí tenemos ya esta y ahí podemos ver que este es el planeta A4, es uno de tipo agua, y dado que este es el que nos marca Spange, que es el que queremos mapear, con la tecla T lo podemos identificar para así, bueno, más bien seleccionar, para así una vez que terminemos con el FSS ya lo tengamos seleccionado y nos podamos dirigir hacia él con la nave. Damos clic derecho nuevamente para ir hacia atrás y ahora vamos a ubicar esta señal de aquí. A mí me gusta siempre comenzar de derecha a izquierda porque las señales como que pierden intensidad conforme uno
se va moviendo a la izquierda. Estas señales son señales de muy baja frecuencia y se ven a veces obstruidas por las de mayor frecuencia. Entonces es mejor comenzar de derecha a izquierda hasta que ya se aparezca cuál es la que estamos buscando. Que sirve para ahorrar algunos segundos. Por ejemplo, aquí todas estas señales son de baja frecuencia y son como de emisiones o cosas que detecta de otras naves, cosas así, pero no son planetas, entonces realmente no vale la pena ponernos a escanear todas estas. Nos conviene nada más identificar cuáles son las de mayor frecuencia, digamos. Estas de aquí son de asteroides. A menudo vamos a encontrar asteroides que interfieren con nuestras frecuencias. Tampoco cuentan como cuerpo, pero con uno que escaneemos ya la mayoría se ven escaneados y ya nos quitamos de que nos esté ahí distrayendo esa señal. Muy bien, si se fijan, en esta zona, al pasarme por aquí no se activa ninguno de estas señales del radar, así que vamos a seguir buscando. Aquí ya se activan y ya sé que están o en esta zona o en esta zona. Así que comenzamos por las de derecha a izquierda y aquí tenemos ya un gigante de gas. Otra cosa, en la parte inferior derecha, dependiendo del tipo de señal, ustedes pueden ver que en esta sección son prácticamente todos gigantes de gas. Nos vamos un poco a la izquierda, en esta sección son mundos de agua, mundos de amonia. En esta zona vamos a encontrar mundos como la Tierra, mundos helados o de hielo, planetas rocosos y planetas metálicos. Y a partir de aquí asteroides. A partir de aquí hacia la izquierda ya nada de esto van a ser planetas. Así que nosotros vamos a estar buscando estas frecuencias de aquí. Ahí tenemos otro mundo de agua también. También lo vamos a mapear. Y ya solo nos faltan dos más. Aquí tenemos uno. Es otro gigante de gas. Y aquí mismo tenemos orbitándolo este mundo de amonio. Y con eso ya completamos el 100% del sistema. Ya podemos salir de aquí. Y como decíamos, tanto el mundo 2 como el 4 son mundos acuáticos. Así que vamos al más cercano, que es este de aquí. Nuestro panel externo siempre nos va a mostrar las cosas de las más cercanas y hacia abajo las más lejanas. Así podemos saber que el planeta A2 está más cerca que el A4. No vamos a utilizar en este caso el asistente de supercrucero porque nos pondría a orbitar alrededor del planeta y no nos interesa orbitarlo, solamente aproximarnos a él lo suficiente para usar ahora sí el escáner de superficie. Recuerden la regla de los 7 segundos. Bajamos la velocidad al 75% para no tener que hacer una vuelta de la vergüenza. Bien, ahí ya nos estamos aproximando al primer planeta que vamos a mapear. ¿Qué tan cerca tenemos que estar? Bueno, abajo a la derecha tenemos el escáner de superficie y nos indica que estamos fuera de rango. Ahí cambió a que vamos demasiado rápido. En ese momento podemos frenar la nave y listo. Ahí ya se activó, quiere decir que ya redujimos la velocidad lo suficiente y estamos a la distancia adecuada. Presionamos clic para abrir nuestro escáner de superficie. Muy bien, aquí tenemos enfrente de nosotros el planeta de agua que queremos escanear y aquí nosotros podemos dirigir hacia el planeta unas sondas para que realicen el mapeo de la superficie del planeta.
¿Cómo vamos a saber cuántas sondas necesitamos para poderlo escanear? Del lado derecho, ahí en la parte de abajo, nos indica cuál es nuestro objetivo de eficiencia. Quiere decir que si logramos mapear toda la superficie con 7 sondas o menos, vamos a obtener un pequeño bono de eficiencia. No se estresen demasiado por esto. El bono realmente no representa una super ganancia, pero con práctica van a ver que van a obtener ese bono de eficiencia en todos sus escaneos. Pero si en alguno llegan a usar más sondas de las que indica el target, no pasa nada. Muy bien, ahora, ¿cómo funcionan las sondas? Nosotros las tenemos que dirigir para escanear tanto la superficie en el frente como... Muy bien, si se fijan en la parte inferior derecha nos dice que ahí estamos viendo el frente del planeta y en el botón 3 del mouse tenemos configurado para cambiar a la parte posterior del planeta. Ahí vamos a poder ver qué tanto nuestras sondas han escaneado de la parte de atrás. ¿Cómo vamos a enviar sondas a la parte de atrás? Si nosotros nos alejamos aquí del centro, si lanzamos una sonda aquí, va a ir justo hacia el centro del planeta en la cara que tenemos nosotros de nuestro lado. Y si nos vamos alejando del centro, vamos a llegar a este horizonte. Esa línea que se ve ahí alrededor de todo el planeta nos indica que ahí estamos apuntando al horizonte del planeta. Obviamente visto desde nuestra perspectiva. Si yo lanzo ahorita una sonda aquí, va a caer justo en el costado derecho, más extremo a la derecha del planeta. Y si la lanzo aquí, va a caer justamente del otro lado. Entonces, de aquí, si nosotros pasamos de esa mitad del planeta y seguimos subiendo, ahí nuestra sonda va a volar y va a orbitar el planeta hasta caer en la parte de atrás. Si nosotros seguimos alejándonos del centro, ahí ya nuestra sonda se perdería, ya no lograría aterrizar en el planeta. Entonces tenemos que cuidar, no alejarnos tanto, pero sí lo suficiente de la mitad, más o menos la misma distancia que hay del centro a la mitad, la tenemos que calcular nosotros de la mitad hacia atrás del planeta. Digamos que ahí vamos a disparar una sonda. Esta va a recorrer toda la órbita hasta aterrizar en la parte de atrás del planeta. Y nosotros vamos a poder ver qué tanto de la superficie esta única sonda logra mapear. Ahí si se fijan me pasé un poquito y cayó más abajo que al centro. Y esta, recuerden, esta es la vista de atrás, esta es la vista del frente. Aquí no hemos mapeado todavía nada. Pero en la parte de atrás ya cubrimos esa sección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar una sonda, no a la mitad de abajo, pero un poco más cerca del frente. Voy a lanzar una sonda justo en este costado. Otra justo en este costado. Una en la parte de arriba, pero pasándome tantito de la mitad. Para compensar por la que se me fue un poco más hacia abajo en la parte de atrás. Y voy a mandar la del frente un poco hacia arriba para que compense igual con la que lancé hacia abajo. Este es el frente de nuestro planeta. Ya está prácticamente todo mapeado. Ahí cayó la de atrás. Ya solo falta este recuadro del frente. Y ahí está. Para llegar al 100%, pues realmente una vez que está completamente escaneado es al 90%. Así que una vez escaneado el 90% del planeta ya se considera completo. Y bueno, mi estrategia por lo general es esa, lanzar primero la sonda que va hasta atrás porque es la que más se va a tardar en llegar. Luego puedo lanzar la de los costados, dependiendo si pueden ser 4, 5, 6, las que según el tamaño del planeta, y una justo al frente. Esta es como la forma más directa de hacerlo. Vamos a salir de nuestro escáner. Aquí está. Listo. Y vamos a dirigirnos al siguiente planeta de agua, que es el A4.
hago un pequeño corte y los veo ahorita ya cuando esté cerca del objetivo. Listo, ya nos estamos aproximando al planeta 4. Ya una vez que estemos un poco más cerca, reducimos la velocidad. Y listo, ahí ya que nos estamos deteniendo, ya podemos ingresar al escáner de superficie. Voy a calcular un poco más cerca del centro, a ver si esta vez sí le atino. Y voy a lanzar 4 sondas a cada extremo del planeta. Vamos a ver en dónde impacta. Ahí ya estoy viendo la parte trasera. Otra vez se me fue un poco abajo del centro, pero no pasa nada. Surface scanned by 50%. 70%. Ya con la sonda que va a dar allí al centro vamos a llegar sin problemas al 90%. Y quedará completamente escaneado este planeta. Surface Muy scan bien, complete. ya quedó. Podemos alejarnos de aquí y pasar al siguiente destino. Les voy a mostrar nuevamente la página de Spanch. Ya completamos el escaneo de este mundo de agua. Aquí le podemos marcar que ya está y así sabemos en cuál vamos. Si tuviéramos una lista grande, podríamos estarnos perdiendo. Entonces así nos ayudamos para saber en cuál vamos. Copio el siguiente destino. Y regresando aquí, abrimos nuestro mapa de la galaxia para trazar la ruta a esta parte de aquí. Muy bien. De esta forma vamos a recorrer estos planetas, los fuimos escaneando. Ahorita vamos a escanear en esta dirección y una vez aquí vamos a regresar hacia nuestro sistema base. Frameshift drive charging. Una eternidad más tarde. Listo, ya nos encontramos finalmente en el siguiente sistema que vamos a escanear. Aquí vamos a bajar un poquito la velocidad para recolectar un poco más combustible. Warning. Temperature critical. Listo. Fuel scoop disengaged. Ahí si ustedes se ven en la necesidad de cargar combustible pero ven que ya se están sobrecalentando, no pasa nada, salgan de la estrella, recuperan su temperatura y se acercan nuevamente para seguir recolectando combustible. Es mejor eso a tener un sobrecalentamiento y dañar sus módulos internos de la nave. Bien, ya nos encontramos aquí. De acuerdo con Spanch, nosotros queremos escanear el planeta 1. Lo voy a marcar para irnos aproximando. Y mientras tanto me voy a detener aquí para escanear nuestro sistema. Aquí tenemos igual uno de 10 cuerpos. Ahí está el primero. Aquí tenemos uno más. Y al principio yo sé que se les va a hacer un poco tedioso esta actividad, pero eventualmente irán agarrando práctica y se hará cada vez más sencillo. También la ventaja es que aquí usualmente los sistemas no tienen tantísimos planetas que escanear, System scan. pero va a llegar un punto en el que les va a tocar
sistemas con más de 40 o 50 cuerpos en él y pues sí requiere algo de tiempo escanearlos todos ellos. Ups. No respeté la regla de los 7 segundos. Voy a tener que desviarme para corregir. Ahí está. Y bajamos la velocidad. Y entramos al escáner de superficie. Este es igual de 7 sondas. Vamos a probar ahí. Aquí. 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 Y aquí. Ese ya estuvo un poquito más cercano al centro. Surface scanned by 50%. Y ya quedó. Surface scan complete. Muy bien. Hora de trazar nuestra ruta de regreso a casa. Vamos al mapa de la galaxia. Y como ya tenemos nuestro marcador guardado, podemos ir a esta pestaña de aquí. Aquí buscamos en estaciones. Y aquí está la que yo tengo registrada como mi estación base, que es Petrov Park. Bien, así que comenzamos los saltos de regreso. Igual voy a hacer un corte para que no tengan que aventarse todo el trayecto de vuelta a casa, pero igual solamente voy a ir escaneando con el escáner Discovery y recolectando combustible en las estrellas. Nos vemos allá. Listo, comandantes, pues ya nos encontramos aquí de vuelta en la estación. Vamos a repostar combustible y realizar algunas reparaciones. Por ahí sufrí un pequeño sobrecalentamiento al terminar de cargar combustible en una estrella. Bien, vamos a pasar a los servicios del puerto. Y vamos a entrar aquí a Universal Cartographics. Esta es la opción que deseamos. Aquí vamos a vender todos los datos cartográficos que hemos acumulado tanto de nuestro Discovery Scanner por todos los sistemas que pasamos y por el mapeo de los planetas y el escaneo de los sistemas con el FSS. Así que en esta página tenemos ya 2.5 millones de créditos que acumulamos. La verdad es que no está nada mal para un viaje corto, digamos, de exploración. Estamos aquí en vender. Y todos estos que salen con este símbolo es porque nos encontramos demasiado cerca, más bien los datos de esos sistemas que recolectamos son demasiado cercanos a esta estación y pues no les interesa comprarnos esta información. Así que cuando nos encontremos en una estación más lejana, ahí los vamos a poder vender y cobrar esas recompensas. Pero con todo y todo, recibimos poco más de 2.5 millones, lo cual no está mal. Algo aquí que quisiera hacer la observación. Aquí en Universal Cartographics, cuando tenemos más de 2 páginas de datos y vamos a vender varias consecutivamente, por alguna razón las deja de mostrar después de vender la primera, como si ya no tuvieras más páginas. Entonces es necesario salir,
darle en cerrar y volver a entrar para que vuelva a cargar los datos y puedan seguir vendiendo los demás, las demás páginas de datos de exploración que quedan. ¿Vale? Les doy ese consejo porque si no muchas veces pasa que piensas que ya los vendiste todos y no es así. Bien, comandantes, pues con esto terminamos este tutorial. Espero que haya sido de su agrado, pero sobre todo que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video y recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera, comandantes. Hasta la próxima.